Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Daniela Roca. Soy oftalmóloga especialista en córnea y cirugía refractiva. Y vamos a tratar hoy sobre cómo saber si sufro de miopía y cuándo debo operarme. Listo. Entonces, vamos a definir primero qué es la miopía. La miopía es una alteración de la refracción. Esto quiere decir que es una alteración del enfoque del ojo. El ojo no enfoca correctamente las imágenes y por eso es que vemos borroso. Es una alteración que es muy frecuente. Acá vemos 1 de cada 3 personas del mundo tiene miopía y en pocos años la mitad de las personas van a tener miopía. O sea, es una enfermedad que es muy frecuente, es una enfermedad de salud pública. Hay algunos lugares, por ejemplo en Asia, donde casi el 90% de la población tiene miopía. Entonces está avanzando muchísimo. La miopía inicia en la infancia, ¿no? En la niñez inicia y va aumentando durante todo el crecimiento del niño hasta alcanzar los 20-30 años más o menos, donde ya se estabiliza. ¿Por qué es que se produce la miopía? Entonces, esa imagen es la imagen de un ojo normal. El tamaño del ojo normal es de aproximadamente 23 milímetros. Entonces, vemos que los rayos de luz, que son las imágenes que vemos, entran por el ojo, entran a través de las estructuras del ojo y se tienen que enfocar en un punto en la zona posterior del ojo que se llama la retina. Esto es en un ojo normal. Si ven que en el ojo miope, en un ojo que tiene miopía, es un ojo que por lo general es más largo de lo normal. Esto es por lo general así, no es siempre, pero por lo general es un ojo que es más largo de lo normal. Entonces lo que sucede es que los rayos de luz y las imágenes que vemos entran por el ojo y se enfocan en una zona donde no se deben enfocar. Se enfocan por delante de la retina. Entonces eso hace que tengamos una imagen borrosa y veamos borroso. Entonces vamos a tener que acercar los objetos mucho para poder verlos con claridad. Este es un video de cómo es que vemos, ¿no? Así entran las imágenes al ojo, llegan y se enfocan en la zona posterior que se llama retina. Y hay un cable que se llama el nervio óptico, que es el que manda las imágenes al cerebro, y ahí es donde procesamos las imágenes y donde las podemos ver, ¿no? Ese es el sistema visual, así es como funciona el sistema visual y cómo es que vemos. ¿Por qué se produce la miopía? La miopía tiene una base genética, más o menos el 60% tiene una base genética. Hay muchos cromosomas que dan miopía. Si los padres son miopes, es muy frecuente que el hijo también tenga miopía. Y también se hereda la cantidad de miopía, o sea, si hay miopías elevadas, los niños también van a tener miopías elevadas. Es de mucha herencia. Pero también afecta el estilo de vida o los factores ambientales también afectan en producir la miopía. Se ha visto que el exceso de las actividades cercanas y las pocas actividades al aire libre producen miopía, y esto es algo que se ha dado mucho con la pandemia, ¿no? Ahora que uno hace más actividades cercanas, el trabajo virtual y todo eso, están aumentando la cantidad de miopía y también aumentan la cantidad de personas y la graduación de la miopía. El hecho de no usar la corrección total durante todo el día, no usar la medida que uno necesita, tener miopía y no usar lentes, hace que también pueda aumentar la miopía. Entonces es importante de todas maneras corregirse la medida, ¿no? Usar la medida que uno necesita. Los síntomas. El síntoma principal de la miopía es la visión borrosa. Entonces vemos que la mayoría de personas que tienen miopía ve bien o mejor de cerca que de lejos. Entonces la visión de lejos es muy borrosa. Hay otros síntomas o signos que podemos ver, que es entrecerrar los ojos para ver los objetos lejanos. Como nos cuesta ver de lejos, tratamos de cerrar los ojos para poder enfocar mejor las imágenes. También los niños, por ejemplo, se acercan mucho a los objetos, se acercan mucho a las pantallas, mucho al televisor, a la computadora. Vemos a un niño que está muy pegado a las cosas, a los libros. Eso también puede darnos la impresión de que podría tener miopía. La fatiga visual, cuando los niños, los adultos también se cansan mucho de hacer actividades cercanas, de trabajar en la computadora, por ejemplo, puede ser porque tienen miopía. Y los dolores de cabeza y las migrañas, también da muchos dolores de cabeza y migrañas. Los tipos o grados de miopía. Hay tres grados de miopía. La miopía leve, moderada y severa. La miopía leve es la que tiene menos de 3 dioptrías. Las dioptrías es simplemente la unidad de medición de la miopía. Entonces, cuando uno dice que tiene menos de 3, quiere decir que tiene una miopía leve. La miopía moderada va entre 3 a 6 y la miopía severa es más de 6. Ya vamos a ver que esto es importante porque las miopías
muy altas pueden traernos problemas oculares y de la vida diaria también. Hay unos tips que se utilizan para poder enlentecer la miopía. Entonces, hay muchos estudios que nos dicen que pasar al menos 2 horas al aire libre puede disminuir la miopía, puede enlentecerlo y hacer que no avance tan rápido, por así decirlo. Entonces, por eso es que se quiere que los niños hagan más actividades al aire libre que estar encerrados en las pantallas, ¿no? En la computadora, en el televisor y eso. Disminuir el tiempo de pantallas también enlentece la miopía. Mantener la distancia, cuando uno tiene una distancia prudente de las pantallas, también hace que uno no avance tanto su miopía. Y por último, tomar descansos. Se ha visto que más o menos 20 minutos de tiempo en pantalla requiere 20 segundos de descanso. O sea, más o menos es 20 minutos en la pantalla y uno tiene que descansar 20 segundos los ojos para no estar todo el tiempo como viendo de cerca, ¿no? Y eso podría avanzar la miopía. La miopía elevada, que es la que vimos que tenía más de 6 dioptrías, que se dice más de 6 o miopía magna o patológica, da algunas alteraciones que pueden ser, por ejemplo, las cataratas, ¿no? La gente que tiene miopía tiene más riesgo de hacer cataratas a más temprana edad. También tiene 6 veces más riesgo de hacer desprendimientos de retina y 50% más de producir glaucoma. El tratamiento. El tratamiento médico se hace con lentes o con lentes de montura. Estos dos corrigen las medidas que son la miopía, todas las medidas, ¿no? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Se puede hacer el tratamiento médico. Hay algunos pacientes que no les gusta, no quieren, no se acostumbran a usar los lentes, ni siquiera los lentes de montura ni los de contacto. Entonces, para estos pacientes hay la opción de alguna cirugía. La cirugía más frecuente que se hace es la cirugía refractiva láser, que es la cirugía de LASIK. Y también hay otra que es el implante de lente intraocular. El LASIK es una cirugía que se hace con un láser. Lo que hacemos es moldear la parte anterior del ojo, que es la córnea. Es como si talláramos la medida en la córnea para que el paciente no necesite usar sus lentes. Y todo esto se hace con láser. Entonces, aquí hay un video de cuál es el lugar donde hacemos la cirugía. Entonces, el lugar donde lo hacemos es en la primera ventana del ojo, que es en la córnea. Es justamente aquí. Ahí es donde tallamos la medida con el láser para moldear la forma de esta córnea y para que el paciente pueda corregir su medida. Aquí hay un video que explica cómo es la cirugía refractiva. Lo que hacemos es, con el láser un flap o un colgajo. Levantamos este colgajo que es de parte de la córnea, es un pedazo muy pequeño de la córnea, lo levantamos y ponemos el láser en la zona que queda de la córnea o en la zona estromal, así es como le decimos, la zona que queda de la córnea, ponemos el láser y empezamos a moldear la córnea de acuerdo a la medida del paciente. Esto con el láser. Y luego, por último, se vuelve a poner el flap en posición y eso es la cirugía. Es una cirugía que es muy amigable, es bastante rápida, ¿no? Demora más o menos 10 a 15 minutos por ojo, pero no todas las personas son candidatas a esta cirugía, ¿no? Hay solo algunas personas que pueden ser candidatos para operarse de esta cirugía, que son mayores de 18 años. Se ha aprobado solo esta cirugía en mayores de 18 años. Hay que tener una graduación estable, hay que por lo menos tener un año la misma medida, ¿no? Hay que tener una graduación adecuada para la intervención. También hay medidas que son muy grandes que ya no se pueden hacer. Más o menos la medida máxima que hacemos de miopía es más o menos 10. Si es que uno tiene más de 10 de miopía, ya hay que hacer otro tipo de cirugías, ¿no? Hay otras opciones médicas o también quirúrgicas. Entonces, bueno, siempre es importante tener la evaluación completa por el oftalmólogo para ver si uno es candidato y si puede hacerse el tratamiento de la miopía. Gracias. Esa es entonces la presentación. Vamos a ir ahora con las preguntas. Entonces, la pregunta: ¿cuáles son las causas que condicionan el incremento de la población con miopía? Bueno, es una buena pregunta. Genéticamente, no hay nada que hacer hasta ahora, ¿no? En cuanto a lo genético de la miopía, ¿no? No se puede cambiar la genética, pero los factores ambientales sí son algo que podemos cambiar, ¿no? Entonces se ha visto, hay muchos estudios que
el excesivo tiempo de las pantallas o tiempo de cerca hace que aumente la miopía. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, 2 horas al día en los niños hace que uno pueda disminuir la miopía o pueda disminuir en grado la miopía. Entonces, es importante no excederse en los trabajos de pantalla, ¿no? O de cerca. La miopía, otra pregunta, ¿la miopía es hereditaria? Sí, es hereditaria. No tiene una herencia. Hay algunas herencias que se conocen que son dominantes o autosómicas dominantes. No tiene una herencia dominante, pero son muchos cromosomas que producen la miopía. Entonces sí es hereditaria la miopía. No quiere decir que el 50% de los hijos va a ser miope si el padre es miope, pero sí se hereda el defecto de refracción, que es la miopía, y se hereda también la cantidad de miopía que uno tiene. Usar lentes de descanso previene la miopía. Los lentes de descanso son los lentes que decimos que se utilizan cuando son de baja medida. Quiere decir que uno se los pone como para descansar los ojos, descansar de las pantallas y eso. Entonces, no previene la miopía porque uno no la puede prevenir del todo, pero sí, si uno tiene una medida muy baja de miopía y utiliza los lentes de descanso, va a hacer que no aumente tan rápido. ¿Desde qué edad se puede detectar la miopía? Es muy importante que todos los niños pasen por un control oftalmológico preventivo. Se dice que, bueno, el primer control lo hace el pediatra y después, a los 4 años más o menos, es importante que vengan al control oftalmológico y ahí es donde uno ya puede diagnosticar la miopía. Aún así hay muchos signos y síntomas que uno podría ver en los niños para poder diagnosticarlo, ¿no? Por ejemplo, si se acerca mucho a las pantallas, a los libros, si se acerca mucho en general a todas las cosas, uno podría pensar en que tiene miopía. ¿Una medida de 5.5 en ambos ojos es una miopía moderada? Sí, así es, esa es una miopía moderada. Hasta 6, más de 6 es una miopía severa o magna. ¿Hasta qué edad se puede operar la miopía? Entonces, hay varias técnicas de operar la miopía. El LASIK es una de las más frecuentes, pero hay muchas otras técnicas. En general, se puede operar la miopía con lente intraocular hasta lo máximo de edad que se pueda, ¿no? De acuerdo a la cirugía, ¿no? Más al riesgo de cirugía, pero en realidad se puede operar siempre la miopía, hasta cualquier edad. ¿Es preocupante que un infante de 3 años vea muy de cerca la televisión? Sí, definitivamente no es preocupante, podría ser porque los niños en general tienden a acercarse mucho a las cosas, pero sí es bueno que definitivamente pase un control oftalmológico preventivo. Mejor la operación cuando es mayor de 25 años. Lo ideal es que cumpla todos los requisitos, ¿no? Eso es lo ideal, lo que se tiene que ser de todas maneras mayor de 18 años. Se dice que a los 24 años uno tiene la córnea madura o el ojo ya está maduro, entonces ya no cambia tanto la medida. Entonces se puede operar a alguien de 25 años y no le va a cambiar tanto la medida. Entonces sí es mejor a más edad, ¿no? A los 25 está bien para operar. ¿Qué necesito para ser candidato a la cirugía? Bueno, definitivamente ser mayor de edad, 18 años, tener una graduación estable, no haber cambiado tanto la medida en lo largo del último año, no se puede haber cambiado. Y además hay que hacer unos exámenes completos para ver qué tan gruesa es la córnea o qué tan fuerte es la córnea. Y descartar otras patologías también, ¿no? Con un examen completo se puede ver si uno es candidato o no es candidato a las cirugías. Puedes volver a operarte si la medida regresa y si es recomendable. Depende, ¿no? El LASIK se puede volver a operar siempre y cuando la córnea siga estando de un tamaño que debe estar y siga estando fuerte. Sí se puede volver a operar. Si es que la córnea está muy delgada después de la primera cirugía o de la primera y segunda cirugía, ya se opta por otro tipo de cirugía que podría ser el lente intraocular, ¿no? Se puede operar, no es la misma técnica, por así decirlo. ¿Cuánto duró la operación? La operación de LASIK es bastante rápida, dura alrededor de 10 minutos en total, ¿no? Es una cirugía que es totalmente ambulatoria y es con anestesia local.
¿Uno se opera de miopía? Si tiene también astigmatismo, ¿se puede también corregir? Sí, en el ASIC se corrige todos los defectos refractivos, ¿no? Se corrige la miopía, la hipermetropía y también se puede corregir el astigmatismo, ¿no? La presbicia también ahora se puede corregir. Se corrigen en realidad todos los defectos refractivos o toda la necesidad de lentes. ¿Hay ejercicios para corregir la miopía? No, no se ha probado hasta ahora ningún ejercicio que pueda mejorar la miopía ni ninguna de las enfermedades de visión, no hay ninguna. Listo, terminamos las preguntas. Quisiera agradecer a todos por su participación e invitarlos a la consulta al Centro Médico de Plaza Lima Sur y a la sede central de la Clínica Ricardo Palma. Muchas gracias.